Buenas tardes, estimados magistrados, secretario general, la audiencia que nos sigue a través de nuestros diferentes canales de comunicación. De conformar con lo dispuesto en los artículos 20, 21 y 22 de la Ley Orgánica de este Tribunal y con fundamento además en los artículos 1, 2, 3 y demás aplicables del reglamento que regula el desarrollo de las sesiones del Pleno de nuestro Tribunal, siendo las 12 horas del 14 de noviembre de 2024 y encontrándonos reunidos en el Salón de Pleno de este órgano jurisdiccional, doy inicio a la presente sesión pública ordinaria convocada para este día y hora, instruyendo al secretario general de acuerdos, proceda a pasar la lista de asistencia. Con su permiso, magistrado presidente, procedo a pasar lista de asistencia a los integrantes del pleno de este órgano jurisdiccional. Magistrado presidente Edgar Uriza Alanís, titular de la primera sala unitaria. Presente. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, titular de la segunda sala unitaria. Presente. Magistrado Alejandro Guerra Martínez, titular de la tercera sala unitaria. Presente. Le informo, magistrado presidente, que se encuentran presentes para la celebración de la presente sesión pública ordinaria los 3 magistrados de sala unitaria que integran el pleno de este tribunal. Atento a lo anterior, al existir quórum legal, declaro como válida la presente sesión, así como todos los acuerdos que se tomen en ella. Por lo que instruye el secretario general de acuerdos para que dé lectura al orden del día programado para la presente sesión. Sí, el orden del día programado para la presente sesión es el siguiente. Punto número 1, inicio de la sesión. Punto número 2, lista de asistencia. Punto número 3, declaración de quórum legal. Punto número 4, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Punto número 5, lectura y en su caso aprobación de las actas de sesiones públicas ordinaria del 7 de noviembre de 2024 y extraordinaria del 11 de noviembre de 2024. Punto número 6, resoluciones jurisdiccionales del Pleno, en el que se tienen programados 2 proyectos de resoluciones a discutir, consistentes en: primera, proyecto de resolución interlocutoria de reclamación, dictado en el juicio de nulidad 020, diagonal 2024, diagonal 2 romano-A, instancia que fue promovida por la parte actora en contra de un acuerdo del 27 de febrero de 2024, por medio del cual se desechó la demanda por improcedente. Proyecto en el que se propone revocar el auto reclamado para determinados efectos y la ponencia se encuentra a cargo de la segunda sala unitaria. El siguiente es un proyecto de resolución interlocutoria de reclamación, dictado en el juicio de nulidad 020, diagonal 2024, diagonal 3 romano-A, cuya instancia fue promovida por un delegado para hoy recibir notificaciones de la autoridad demandada, Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Altamira, Tamaulipas, interpuesto en contra de un acuerdo del 21 de junio de 2024 en cuanto a la admisión a trámite de la prueba de informe de autoridad a cargo de la Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas, el proyecto en el que se propone confirmar el auto reclamado y la ponencia se encuentra a cargo de la tercera sala unitaria. El siguiente punto del orden del día es el número 7 de acuerdos jurisdiccionales del Pleno, en el que no se tienen programados proyectos a discutir. El siguiente punto número 8 de asuntos administrativos, en el que tampoco se tienen programados asuntos a tratar. Siguiente punto número 9 de asuntos generales, en el que igualmente no se tienen asuntos programados, mientras que el último punto del orden del día corresponde al punto número 10 de clausura de la sesión. Cabe destacar que los puntos 1, 2, 3 y 4 del referido orden del día, que corresponden al inicio de la sesión, lista de asistencia, declaración de quórum legal, así como la lectura del orden del día de la presente sesión, han sido debidamente desahogados, encontrándose pendiente de su desahogo únicamente la aprobación del contenido del orden del día citado. Compañeros magistrados, someto a su aprobación el orden del día programado para la presente sesión. Secretario, proceda a tomar votación en forma económica. Magistrados, ¿cuál es el sentido de su voto respecto de la aprobación del orden del día programado para esta sesión? A favor. Le informo, magistrado presidente, que el orden del día programado para esta sesión cuenta con el voto a favor de los 3 integrantes del Pleno. Por tal motivo, declaro aprobado el orden del día programado para la presente sesión. En desahogo del punto 5, solicito al Pleno la dispensa de lectura de las actas de sesiones públicas ordinarias del 7 de noviembre del 2024 y extraordinaria del 11 de noviembre del 2024, toda vez que las mismas fueron circuladas con la debida anticipación. Asimismo, solicito a este Pleno la aprobación de su contenido tomando una sola votación para ambos efectos.
Secretario, proceda a tomar la votación en forma económica. ¿Cuál es el sentido de su voto, magistrados, respecto de la aceptación de dispensa de lectura de las actas de sesiones públicas ordinaria y extraordinaria previamente referidas, así como respecto de la aprobación de su contenido? A favor. A favor. Okay. Le informo, magistrado presidente, que tanto la dispensa de lectura de las actas solicitada, así como la aprobación de su contenido, cuentan con el voto a favor de los 3 integrantes del Pleno. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos el contenido de las actas de sesiones públicas ordinarias del 7 de noviembre de 2024 y extraordinaria del 11 de noviembre de 2024. Instruyendo al Secretario General de Acuerdos, informe al Pleno cuál es el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día corresponde al punto número 6 de resoluciones jurisdiccionales del Pleno, en que se tienen programados 2 proyectos de resoluciones a discutir. El primer proyecto corresponde a una resolución interlocutoria de reclamación dictada en el expediente del juicio de nulidad 20/2024/2 romano-A, cuya ponencia se encuentra a cargo de la segunda sala unitaria, por lo que cedo el uso de la palabra a su titular, magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros. Buenos días, agradezco el uso de la palabra, magistrado presidente. Efectivamente, se trata de una resolución interlocutoria a un recurso de reclamación interpuesto por la parte actora en contra de un acuerdo de fecha 27 de febrero, mediante el cual la segunda sala unitaria de este tribunal determinó desechar la demanda por improcedente. La litis dentro de este recurso, de este medio ordinario de defensa, consiste en dilucidar la legalidad o ilegalidad del auto a través del cual la citada sala determinó desechar la demanda interpuesta por la parte actora. Las consideraciones de la sala instructora son las siguientes. En el asunto que nos ocupa, la sala de conocimiento determinó desechar la demanda interpuesta por la parte actora al considerar que en especie se actualizó la causal de improcedencia establecida en el artículo 14, fracción segunda de la Ley del Contencioso Administrativo del Estado de Tamaulipas, toda vez que estimó que el acto impugnado es de aquellos sobre los cuales no le compete conocer a este tribunal. Lo anterior es así toda vez que la parte actora señala como acto impugnado la omisión de dar cumplimiento a un contrato de obra, número AS/038/2020 de fecha 4 de mayo del 2020, así como al pago de una cierta cantidad misma que se adjuntó a su escrito de demanda, del cual en su lectura y análisis se desprende que en la cláusula 15ª del dicho contrato establece que las partes manifestaron expresamente someterse a la competencia territorial de los tribunales correspondientes al segundo distrito judicial en el estado de Tamaulipas, ubicados en Altamira, y renunciando a cualquier otro fuero que por razón de domicilio le corresponda. En ese sentido, acorde a lo anterior, la sala instructora procedió a desechar la demanda, dejando a salvo los derechos de la parte actora para que los hiciera valer en la vía procedente. Los agravios propuestos por el recurrente son los siguientes. En el recurso de reclamación, el promovente expuso diversos cuestionamientos de forma general respecto del auto recorrido, señalando medularmente los siguientes. Refiere que la sala instructora, mediante el acuerdo de fecha 6 de marzo del 2024, desechó indebidamente la demanda por considerar que no es competente para conocer del juicio, bajo el argumento que lo acabo de exponer de la cláusula 15ª del contrato de prestación de servicios. Las partes que lo celebraron se sometieron a la competencia de los tribunales del fuero común del segundo distrito judicial. Asimismo, señala que la sala instructora no tomó en cuenta que el honorable pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, mediante resolución de fecha 3 de octubre del 2023, determinó que la competencia para conocer del conflicto es este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas, acorde a lo previsto en el artículo 4, fracciones 9ª y 15ª de la respectiva ley orgánica, y no el juzgado civil de primera instancia, y que debe tomarse en cuenta además que dicho recurrente y otras personas físicas interpusieron ya un juicio contencioso administrativo radicado en la primera sala de este tribunal, quien les previno y requirió para que presentaran la demanda por separado, por lo que en cumplimiento a ello se presentó la demanda que se registró bajo el expediente que hoy nos ocupa. La propuesta de resolución interlocutoria es la siguiente. El suscrito magistrado propongo a este honorable pleno revocar el acuerdo de desechamiento de demanda de fecha 27 de febrero del 2024
de acuerdo a las siguientes consideraciones. Número 1. Resultan fundados y suficientes los argumentos que hace valer el recurrente, toda vez que si bien el actor realiza argumentos novedosos que no fueron manifestados en el escrito inicial de demanda, debe decirse que existen elementos que permiten advertir a este tribunal que cuenta con competencia para conocer de la demanda promovida por el demandante. Se dice lo anterior toda vez que de las documentales que anexa el actor a su escrito de reclamación, quiero dejar muy claro eso, no a la demanda inicial, sino al escrito de reclamación y del registro institucional que se lleva a cabo en este tribunal, se advierte que efectivamente la primera sala unitaria de este tribunal tuvo por recepcionado el oficio número 360/2024, signado por el juez tercero de primera instancia de lo civil del segundo distrito judicial en el estado, a través del cual remitió el expediente original 935/2022, derivado del juicio ordinario mercantil promovido por el hoy recurrente, entre otros, ¿sí?, en contra de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Altamira, Tamaulipas, así como aceptando la competencia para conocer y resolver el juicio. En ese sentido, se consideran fundados los motivos de inconformidad del recurrente, atendiendo a que la naturaleza del acto es de carácter meramente administrativo, tal como lo prevé el artículo 4, fracción 9ª y 15ª de la Ley Orgánica de nuestro propio tribunal. Además de que previamente ya se había aceptado la competencia por la primera sala. En ese sentido, se concluye y se propone a este honorable pleno revocar el acuerdo de fecha 27 de febrero del 2024 para admitir la demanda para el efecto de que la referida sala instructora emita un nuevo acuerdo en el cual se pronuncie de nueva cuenta sobre el escrito inicial de demanda y sus anexos y con plenitud de jurisdicción determine lo conducente conforme en derecho corresponda. Es cuanto, presidente, magistrado presidente. Gracias, magistrado. ¿Se abre discusión el presente proyecto? Magistrado Alejandro Guerra Martínez, ¿algún comentario? Gracias, magistrado presidente, por el uso de la palabra. Y sí, referente al asunto que trata 20/2024/2 Romano-A, estimo correcto se revoque en este caso el auto recurrido, toda vez que si bien es cierto los argumentos del recurrente son novedosos, ya que no formaron parte del escrito inicial de demanda, cierto es también con las pruebas que aporta el recurrente, así como de la consulta realizada en el sistema con el que cuenta este tribunal, lo cual constituye un hecho notorio, se acredita que el titular de la primera sala ya había aceptado la competencia y que requirió a los actores que por separado instaran los juicios, lo cual así fue como aconteció, dando como origen el juicio que en este caso nos ocupa. En lo anterior se concluye, así toda vez que aún y cuando la ahora actora acordó con la autoridad demandada que en caso de algún conflicto se sometieran a la competencia de un órgano jurisdiccional distinto a este tribunal, dicho órgano ya se declaró incompetente por razón de materia, motivo por el cual la primera sala de este tribunal previamente aceptó la competencia declinada. Por lo tanto, se insiste que es correcto se revoque el auto recurrido para el efecto que la segunda sala emita uno nuevo en la que se pronuncie nuevamente sobre el escrito inicial de demanda, prescindiendo de considerar que se actualiza la causal de improcedencia por la cual se desechó la demanda y con libertad y jurisdicción determine lo conducente. Por lo tanto, nuestro voto es a favor. Es cuanto, magistrado presidente. Gracias. Pues concuerdo con lo ya señalado por ambos magistrados, y me gustaría agregar lo siguiente: independientemente de que en el contrato se haya estipulado la competencia territorial en la que se iban a dirimir las controversias que suscitaran entre los contratantes, también lo es que por materia no pueden dilucidar quién va a ser competente. En ese sentido, la ley del procedimiento contencioso administrativo y la ley orgánica del tribunal, en sus artículos 1 y 2
y cuarto de ambas leyes señala precisamente la competencia que tiene este Tribunal de Justicia Administrativa para resolver estas controversias que se susciten entre particulares y las autoridades. En ese sentido, esta competencia es por materia, por lo que concuerdo con lo que dicen, pero independientemente de ello, esta competencia por materia, aunque la traten de establecer en un contrato, la ley la establece y ante eso no puede haber una competencia distinta a la que nos implica la ley. En ese sentido, concuerdo con ello y si no hay más que agregar, y considerando se encuentra suficientemente planteado y discutido el asunto, secretario, proceda a tomar votación correspondiente. Respecto del proyecto de resolución interlocutoria de reclamación recién expuesto por su ponente, magistrado presidente Edgar Uriza Alanís, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto. Magistrado Alejandro Guerra Martínez, ¿cuál es el sentido de su voto? En favor del proyecto. Informo, magistrado presidente, que el proyecto sometido a consideración del Pleno cuenta con el voto a favor de sus 3 integrantes. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos la resolución interlocutoria de reclamación dictada en el expediente del juicio en unidad 20/2024/2 romano-A. El segundo proyecto corresponde a una resolución interlocutoria de reclamación dictada en el expediente del juicio en unidad 20/2024/3 romano-A, cuya ponencia se encuentra a cargo de la tercera sala unitaria, por lo que cedo el uso de la palabra a su titular, magistrado Alejandro Guerra Martínez. Gracias, magistrado presidente. Efectivamente, así como lo menciona nuestro secretario general de acuerdos, el presente asunto a tratar es respecto del recurso de reclamación interpuesto en el expediente 020/2024/3 romano-A. Y antes de iniciar con la propuesta de proyecto a este honorable pleno, considero necesario precisar que quien promovió el recurso planteado es la parte demandada en contra del auto de fecha 2 de septiembre de 2024. En la parte que se admitió a trámite el informe de autoridad a cargo de la Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas. Ahora bien, de manera breve se exponen los agravios vertidos por la recurrente. En una parte del primer y segundo agravio, la recurrente alega que le causa perjuicio a su representada la admisión del informe de autoridad ofrecido en la ampliación a la demanda a cargo de la Auditoría Superior del Estado, toda vez que no tiene por objeto desvirtuar la negativa ficta o el sobreseimiento del juicio por extemporaneidad de la presentación de la demanda, motivos por los cuales se concedió término para ampliar la demanda. Asimismo, agrega que en el caso el acto impugnado es la negativa ficta recaída a la solicitud de pago de diversas facturas y el cumplimiento del contrato, por lo que si el informe versa sobre esos documentos, no debió de admitirse el informe de autoridad ofrecido en la ampliación de la demanda, en virtud de que éste debió de solicitarse al presentar la misma. Al respecto, se propone a este honorable pleno considerar dichos agravios como infundados, toda vez que si del oficio de contestación se advierte que la autoridad demandada negó conocer las facturas y el adeudo reclamado por la accionante del juicio, y el actor ofreció la prueba de informe relacionado con las mismas, acorde al artículo 52, segundo párrafo de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Tamaulipas, es correcto que se haya admitido el mismo, pues este tiene por objeto demostrar un hecho negado por su contraparte. En otra parte del primero y segundo agravio, la recurrente señala que la actora tuvo acceso a la información que pretende se rinda en el informe desde antes de la presentación de la demanda, ya que el contrato y las facturas datan desde el año 2020. Por lo tanto, no debió admitirse a trámite la prueba de informe, además que no exhibió el acuse en el que se advierte que solicitó la información que pretende se rinda en el mismo. Al respecto, se propone a este honorable pleno determinar que dicho argumento es inoperante, toda vez que la prueba cuestionada en el informe de autoridad
toda vez que la prueba es cuestionada, disculpen, toda vez que la prueba cuestionada es el informe de autoridad, no la prueba documental, la cual esta última efectivamente para que este tribunal pueda admitirla y por tanto diligenciarla, el actor debe exhibir el documento que contenga la solicitud. Por lo tanto, es innegable que dicha regla no aplica para el informe de autoridad. Como punto número 3, finalmente en la parte restante del agravio segundo, la recurrente alega que resulta evidente que la parte actora pretende tergiversar el contenido de la probanza del informe de autoridad, pues para que la autoridad pueda rendir la información solicitada, solo pudo realizarlo consultando la documentación obrante en sus archivos, por lo que si es así, la prueba idónea es la documental. Agrega que si bien es admisible que el informe de autoridad se base en documentales, en el presente caso prevalecen las reglas contenidas en los artículos 22 fracción séptima, 23 fracción novena y 25 fracción primera y quinta de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Tamaulipas, que establece la obligación de la parte actora señalar y adjuntar las probanzas que sustenten su demanda al presentar la misma. Al respecto, se propone a este pleno considerar como inoperantes dichos argumentos, toda vez que efectivamente para que la autoridad esté en condiciones de rendir el informe, forzosamente tiene que consultar él o los documentos que obren en su poder. Sin embargo, dicha cuestión no coincide en la admisión o no del informe de autoridad, pues el magistrado instructor únicamente debe verificar que lo solicitado esté ajustado a lo establecido en el artículo 52 referido. En ese tenor, si la Auditoría Superior del Estado, para poder rendir el informe solicitado, tuvo o tiene que consultar los documentos que se encuentren en su poder en el ejercicio de sus funciones, es innegable que dicho informe cumple con el requisito establecido en el artículo 52, párrafo segundo de la ley aludida. Aunado que si el actor del juicio optó por ofrecer la prueba de informe de autoridad y no la documental, como lo refiere la recurrente, ello no es motivo para que se considere ilegal el proceder del accionante, pues considerar lo contrario sería ir en contra de la amplitud probatoria. En ese sentido, al resultar infundados e inoperantes los argumentos vertidos, se propone a este honorable pleno confirmar el auto recurrido de fecha 2 de septiembre de 2024 anteriormente precisado. Es cuanto, magistrado presidente. Se abre discusión el presente proyecto. Magistrado Jesús Gerardo Aldapia Ballesteros, ¿algún comentario? Gracias, sí, gracias por el uso de la palabra, magistrado presidente. Y efectivamente coincido en todos y cada uno de los puntos expuestos por el magistrado Guerra, derivado propiamente del análisis a su proyecto. Se derivan dos cosas fundamentales. La primera es que no se trata de una prueba documental ofrecida por la parte actora, se trata de un informe de autoridad que deberá de regirse bajo las reglas que establece la propia sala y la propia ley, no sobre las reglas específicas sobre documentales aportadas o ofrecidas como prueba. Partiendo de esa base, es lógico que los argumentos son infundados, unos y otros son inoperantes, además de que la parte actora no tenía conocimiento ciertamente de lo que iba a contestar la autoridad al momento de llevar a cabo su contestación de demanda, y que derivado del contenido de su contestación, en particular de la negativa del adeudo y del derecho a cobrar ciertas facturas, pues de ahí se deriva el ofrecimiento de esta prueba. Insisto que se trata de un informe de autoridad. Ese fue el momento procesal oportuno, cuando en su momento, insisto, al ampliar su demanda, analizar la contestación, fue cuando se ofreció la prueba de informe de autoridad que comentamos. Partiendo de ahí, totalmente de acuerdo con el proyecto del magistrado Guerra. Es cuanto, presidente. Gracias. Sí. Igual concuerdo con lo expresado por ambos magistrados, y efectivamente, como bien lo señalan, creo que a lo mejor hay una cierta confusión con respecto a la ofertación de la prueba documental y cuando el actor
la ley señala que cuando los estén a su alcance, pues debe de presentar un escrito ante la autoridad que corresponda para solicitar esa prueba documental, siempre y cuando esté a su alcance, y presentarla por lo menos con 5 días de anticipación antes de presentar la demanda. Y es ahí donde la autoridad confunde que esas pruebas que solicita por medio del informe de autoridad con respecto a ciertas documentales, la diferencia es que no es la autoridad demandada quien tenía, o sea, a quien se solicitó ese informe de autoridad, es decir, se le solicita a otra autoridad que no tiene nada que ver con este procedimiento, y que ese informe o esa documentación que se pretende agregar a este juicio precisamente no está al alcance de quien lo solicita. Por ello es necesario solicitar ese informe de autoridad para que genere esa certeza jurídica con el desconocimiento de qué es lo que va a contestar esa autoridad, si efectivamente tiene o no esa información. Es el valor probatorio que pudiese tener en un futuro el resultado de ese informe. Y ante eso considero que efectivamente, como bien se planteó, ese informe de autoridad es obviamente procedente. Entonces, concuerdo con ellos. Si no hay más que agregar y considerando se encuentra suficiente planteado y discutido el asunto, secretario, procede a tomar votación correspondiente. Respecto del proyecto de resolución interlocutoria de reclamación, recién expuesto por su ponente, magistrado presidente Edgar Uriza Alanís, ¿cuál es el sentido de su voto? Favor del proyecto. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto. Magistrado Alejandro Guerra Martínez, ¿cuál es el sentido de su voto? En favor del proyecto. Le informo, magistrado presidente, que el proyecto sometido a consideración cuenta con el voto a favor de los 3 integrantes del Pleno. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos la resolución interlocutoria de reclamación dictada en el expediente del juicio de nulidad 20/2024, /3 romano -A. Una vez agotado el punto de resoluciones jurisdiccionales del Pleno, secretario, procede a informar cuáles son los siguientes puntos del orden del día. Sí, el siguiente punto del orden del día corresponde al número 7 de acuerdos jurisdiccionales del Pleno, en el que no se tienen programados proyectos a discutir, así como tampoco se tienen programados asuntos a tratar en los siguientes puntos del orden del día, números 8 de asuntos administrativos y 9 de asuntos generales. Atento a lo anterior, en desahogo del último punto del orden del día, que corresponde a la clausura de la sesión, siendo las 12:30 horas del 14 de noviembre de 2024, declaro clausurada la presente sesión pública ordinaria. Muchas gracias a todos. Gracias.